dijeron al Señor, Señor, te pedimos un favor. Sí, ¿cuál es? Que nosotros nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Imagínense, Pedro, el enojo que se debe haber agarrado. ¿Por qué? Porque lo madrugaron, como decimos. Porque Pedro tenía el mismo sentimiento, el mismo deseo. ¿Por qué? Lo dice aquí en la palabra, dice, porque ellos se callaron la boca cuando el Señor le preguntó de qué discutían en el camino. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban diciendo, a ver quién es el mero mero acá. En Marcos capítulo 10, versículo 37, es paralelo y es posterior a este episodio, pero otra vez dice, concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Había en el corazón de los discípulos un deseo de poder y de prestigio, absolutamente opuesto a lo que el Señor quería de ellos. Vamos al versículo 38 del pasaje que leímos. Dice, Juan, cuando Jesús estaba enseñándole, le dijo, Señor, había uno que echaba fuera demonios en tu nombre y le dijimos que no lo haga más, que la cortara, así decimos nosotros, cortala. Y el Señor le dijo, hey, si no está en contra nuestro, está a favor nuestro. Si echó demonios en mi nombre, no puede negar mi nombre. Ellos eran exclusivos. Ellos no solamente querían estar bien acomodados, sino no querían que nadie se acercara. Esto le pasa mucho a los artistas y a los superdeportistas que tienen un séquito y antes de que tengan sed le traen el agua. Antes de que, no sé, le duelan los ojos, mucha luz, ya le apagan la luz. Están antes porque son del séquito. Ellos dijeron, si este maestro va a tener un reino, nosotros queremos estar arriba, arriba, arriba. Pero el Señor, para enseñarles el orden del reino, llama, dice, y ahora vamos al versículo anterior, vamos al 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es una escena muy tierna del Señor. Pero, ¿cómo la entendemos? El Señor, una de las últimas lecciones que le da a sus discípulos, en realidad la anteúltima diría yo, y una lección visual, corporal, es cuando están en el aposento alto, horas antes de que el Señor sea traicionado, tomado cautivo y pasar por la pasión, Él se arrodilla y le lava los pies a ellos. La siguiente lección es la cena del Señor. Así que el Señor acá no es que se los dijo una vez y ellos no la entendieron y no lo dijo nunca más. Aquí les está diciendo, miren, ustedes tienen que ser como un niño. Ahora, en aquel tiempo, los niños, y acá creo que no hay ningún niño de menor de 5 años, sí, allá hay una. Los niños, hasta 5, 6 años, no eran considerados. Les voy a decir por qué. No había vacunas. Los niños se morían, muchos niños, los que milagrosamente nacían, porque en circunstancias que ahora no podemos imaginar, que el Señor nació en un pesebre, rodeado de estiércol y de bacterias, de gérmenes, uno dice, ¿cómo es posible? Y ahora están todo tan limpio, tan prolijo.
Bueno, los niños, si tenían la aventura de nacer, muchos morían antes de los 5 años. Una gripe, cualquier cosa. Era fácil que se muriera un niño. Entonces, cuando Jesús trae un niño, no es que trae, ¡ay, qué hermoso! Los discípulos dirían, qué lindo el chamaquito ese, qué bonito, parecido al padre, a la madre. No. Estaban diciéndole, que se puede morir en cualquier momento. Si ustedes no lo reciben, si ustedes no lo aman como se merece, ustedes no me reciben a mí, y si no me reciben a mí, no reciben al Padre. Así que, si tiene ahí el lugar de los discípulos, ¿se acuerda que pusimos los discípulos? Tiene que poner entonces que buscaban un lugar de privilegio, no entendían, ¿se acuerdan que dijimos? No entendían lo que el Señor les decía y rechazaban a los que hacían milagros. Del otro lado, tenemos que volver al capítulo 5 de Marcos. En el capítulo 5 de Marcos hay 3 historias, dos se superponen, pero 3 historias tremendas. La primera, el Señor está con sus discípulos en un lado del lago de Genesaret, del mar de Galilea. Se suben al bote, lo cuento, el Señor se duerme, la tormenta, el Señor detiene la tormenta, ¿se acuerdan de eso? Llegan del otro lado, llegan a un lugar de gentiles, no de judíos, a Gadara. Y cuando se bajan del bote, están empujando el bote para, digamos, me imagino para anclarlo en la arena ahí para que no se lo lleve la corriente, y están haciendo estas cosas, de golpes corriendo se le acerca al Señor un endemoniado, muy endemoniado. ¿Saben qué hizo el endemoniado? Se arrodilló. Se arrodilló delante del Señor. ¿Lo conocía el endemoniado? No. Pero en el reino espiritual, los demonios saben quién es Jesús. Y Jesús sabe cuáles son los demonios. Más adelante, en el versículo 22, comienza una historia que se superpone, como le digo. El Señor se volvieron de Gadara, se volvieron para el lado de donde estaban siempre, digamos, para Capernaum. Y están allí y mucha gente lo rodea al Señor y el Señor de golpe dice, alto, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, Señor, acá nos están apretando a todos, alguien me pegó un codazo a mí, el otro me pegó un pisotón. No, dice el Señor, alguien me tocó y salió virtud de mí. Y entonces una mujer se acerca, una mujer con un padecimiento por años, se acerca y se postra a los pies de Jesús. En ese instante, Jesús estaba resolviendo el tema de la hija de Jairo. Jairo, un principal de aquel tiempo de la sinagoga, se acercó a él y le dijo, mi hijo se muere, maestro, hace algo. Vení a mi casa, decía algo. Dije principal de la sinagoga. Quiero decirles que todos los que iban a la sinagoga lo conocían a Jesús porque había enseñado en la sinagoga en el comienzo de su ministerio y había enseñado de tal manera que los había dejado con la boca abierta, pero no les gustaba lo que él decía porque tocaba el corazón lo más profundo de ellos y revelaba lo que había en el corazón de ellos. Pero este principal de la sinagoga llega a Jesús y ¿qué hace? Versículo 33, 5, 33, se postró a los pies de Jesús. Entonces, de un lado tenemos a los discípulos, no entendían, buscaban su propio beneficio,
rechazaban a los que no eran del equipo de ellos. Del otro lado tenemos el endemoniado gadareno de rodillas, la mujer sirofenicia postrada de rodillas, Jairo, el principal de la sinagoga, de rodillas. La pregunta ahora es, ¿cómo nos acercamos al Señor? En estos dos círculos que tenemos dos maneras de acercarnos al Señor. La soberbia, el orgullo, la petulancia de los discípulos, la humildad, la necesidad, la desesperación del endemoniado, de la mujer y de Jairo. La palabra del Señor dice, Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. En otra versión dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Evidentemente, los discípulos que estaban cerca del Señor, físicamente, no habían entendido. El Señor les enseñaba, les anticipaba, les contaba lo que iba a pasar y ellos no entendían. Como dije, ¿era mal maestro el Señor? No. ¿Por qué no entendían? Por la dureza de su corazón. En cambio, los otros tres casos que mencioné eran tan hombre o mujer, eran tan pecadores como los discípulos, pero tomaron una actitud diferente. ¿Qué puso en el medio del círculo? ¿Puso algo? No puso nada, ¿no? ¿Puso algo? Haga la cruz. Dibuje la cruz. Hermano, hermana, yo creo que nosotros, bueno, voy a decir así, yo creo que yo estoy más cerca de los discípulos, no entiendo, pienso en mí, rechazo a los que no están al lado mío, mucho más que del otro lado. Yo necesito ir a la cruz de Cristo. Tenemos que volver a la cruz de Cristo. Tenemos que volver al Señor a pedirle perdón de rodillas. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos. Me gusta la palabra confesar. La aprendí un día y lo repito mucho porque me hace bien a mí y creo que puede hacerle bien a todos. ¿Qué quiere decir confesar? Confesar es decir lo mismo que Dios dice de mi pecado. Le pegué a Juancito y el Señor me dice, ¿qué hiciste? No, dice, chocamos. Y el Señor dice, no, le pegaste. Hasta que yo no diga que le pegué no es una confesión. Mientras yo digo es una excusa, cualquier otra cosa es una excusa. Por eso dice, es decir lo mismo que Dios dice de nuestro pecado. Cuando nosotros decimos lo mismo que Dios dice de nuestro pecado, el pecado se disuelve porque estamos, sí señor. Hace un rato en el momento de canto, el pastor nos hizo levantar las manos. Levantar las manos es un signo de arrepentimiento. Me rindo. Levante las manos. ¿Lo vieron eso, no? Esto es lo que el Señor espera de nosotros, que vayamos a la cruz, que tengamos un espíritu de confesar nuestra soberbia, nuestra incapacidad, nuestra exclusividad, nuestra hipocresía.
y que confesando nos arrepintamos de eso. Tenemos